UCE Salud. Estamos en otro programa de orientación médica y en esta ocasión tenemos la presencia de la doctora Yosaira Rijo, quien es médico alergóloga. La doctora Yosaira Rijo estudió esta especialidad en España, en el Hospital La Paz, y tiene ya unos 8 años con nosotros aproximadamente, aquí en el Centro Médico UCE. Buenas tardes, doctora. ¿Cómo se siente? Buenas tardes, doctor. Yo estoy feliz, encantada de estar aquí en esta oportunidad para compartir con toda la comunidad que nos sigue en el Centro Médico UCE. ¿Cuáles son, y así repentemente, las patologías, las enfermedades, las situaciones que con más frecuencia en este país ven ustedes los alergólogos? ¿Qué tipo de paciente es el que debe de ir donde el alergólogo? Bueno, pues primero les diré lo que es la alergia. La alergia es como una reacción exagerada del sistema inmunológico frente a sustancias que normalmente son inocuas, que no causan daño al organismo, pero ese organismo responde inflamatoriamente y rechaza esa sustancia. Esas sustancias que producen alergias se llaman alérgenos, que son sustancias capaces de producir alergias. Sustancias tan comunes como el hongo de la humedad, los ácaros del polvo, el epitelio de animales, los pólenes, los alimentos y los medicamentos. Entonces, entre las enfermedades alérgicas más frecuentes, que son las más frecuentes en todo el mundo y también aquí, está primero la rinitis alérgica, el asma alérgica, la dermatitis atópica, la urticaria, la alergia alimentaria y la alergia a medicamentos. Esos son los motivos de consulta más frecuentes en nuestras consultas de alergia. Bien, a veces no sabemos si una enfermedad es del dermatólogo o del alergólogo. Entonces, ¿cómo una gente puede saber si tiene que ir al alergólogo o al dermatólogo? Porque a veces es en la piel. Y otra Sí. cosa que quiero que me conteste, hay alergias que se ven y alergias que no se ven. Por ejemplo, la del asma, Uh-huh. la gente no sabe que hay un componente alérgico que a veces puede ser alimento o medicamentoso. Sí. Bueno, es difícil porque aunque no todo lo que pica es alergia, es muy difícil que uno mismo, sin una guía médica, pueda identificar cuáles enfermedades inflamatorias de la piel son alérgicas o cuáles no. Una cosa que nos ayuda como a identificar es si hay un detonante. Si, por ejemplo, cada vez que yo como tal cosa o me unto una crema o me pongo un medicamento, me salen erupciones en la piel, pues por ahí nos vamos Ujú. orientando a que la causa pueda ser alérgica. Pero si no es así, si siempre está ahí o si parece que fue por contaminación, una infección por un hongo, una infección de una herida o alguna cosa así, entonces eso nos orienta a que podría no ser alérgico. De todas formas, aunque en la consulta recibimos enfermedades de la piel que no son alérgicas, pues le damos ahí los primeros auxilios y los derivamos al dermatólogo. ¿Ven ustedes conjuntivitis alérgica? Sí, vemos todas las alergias en niños y adultos. O sea, la alergología es una especialidad de todas las edades. Hay algunos colegas que sí se dedican o que están formados en alergología solo pediátrica o solo de adultos, pero en general podemos ver pacientes de todas las edades. Entonces, um, la otra que me preguntaba, doctor, No, del... yo lo que le preguntaba era porque hay alergias que no se ven, como uno dice, que no Sí, siempre son en la piel. sí, La gente claro. solo relaciona más la alergia con, hay una alergia porque, qué sé yo qué, pero hay alergias que no se ven. Sí, es así como el caso del asma que usted había Ujú. mencionado. El asma es alérgica en la mayoría de las ocasiones y suele ser causada por alérgenos ambientales que uno inhala y esos alérgenos al que uno ha creado esa sensibilización alérgica, pues inflaman la vía respiratoria. Entonces, el asma junto con la rinitis alérgica, pues como les había mencionado antes, es la enfermedad alérgica más frecuente. La rinitis alérgica primero, que evoluciona asma hasta en el 40% de los pacientes. Por eso es muy importante si tenemos síntomas de rinitis alérgica, que son estornudos, picor de nariz, secreción cristalina por la nariz u obstrucción nasal. Si tenemos esos síntomas, es importante acudir a consulta antes de que progrese a invadir toda la vía respiratoria. Que
Muchas personas de manera errada creen que tienen una gripe y que no se le quita. Sí, es así. Y yo siempre le digo, si usted está moqueando 2 semanas, eso no es gripe, porque la gripe, la influenza son procesos autolimitados, Sí. virales, que Ujú. 3 o 5 días, pero no es verdad que tú vas a tu mes botando secreción por una nariz y va a ser gripe. Usted tiene un descontrol, entonces tiene que ir al alergólogo. Ujú. Y evidentemente venir donde la doctora Yosaira Arrijo, quien es precisamente especialista en esa área de la alergia. Doctora, además de la historia clínica que es importante, el examen físico, entiendo que ustedes hacen pruebas. Sí. ¿Cuáles son las pruebas porque por ejemplo, yo veía a un niño como pediatra, que eso fue lo que hice durante toda mi vida, y yo siempre lo sospechaba por la historia, le mandaba a hacer su conteo de eosinófilos, le mandaba a hacer su IgE, le mandaba a hacer algunas cosas, pero llega un punto que tú tienes que auxiliarte del alergólogo, porque aunque tú sospechas con la historia, tú tienes que estar seguro. A veces yo sospechaba que era el huevo, pero yo digo, sospecho. Pero mira, llévamelo al alergólogo y que ellos determinen y que una parchito, explíqueme eso, ¿cómo es eso? Bueno, pues como usted mencionó, lo primero es la historia clínica porque nos orientará a qué estamos buscando, qué estamos sospechando y así vemos qué tipo de pruebas podemos hacer. Por ejemplo, si el paciente sospechamos que tiene una alergia alimentaria, pues podemos hacer pruebas de alergia en la piel y también pudiéramos hacer pruebas de alergia en sangre. En el consultorio de alergias, las pruebas que más frecuentemente realizamos se denominan prick test. El prick test lo que se hace es que se echa una gota de cada extracto alergénico que vayamos a probar. A cada gota se le da un pinchazo superficial para que ese extracto penetre la capa más superficial de la piel. Se deja reposar 15 minutos y si el paciente es alérgico a lo que estemos probando, hace como una reacción en el sitio de la punción. Entonces, este es ideal para el diagnóstico, para confirmar el diagnóstico que ya sospechamos de alergia a alérgenos ambientales y también alimentos, y para algunos medicamentos también puede ser útil. Otras pruebas que podemos realizar en caso de que sospechemos de que la alergia sea de contacto, por ejemplo, de contacto a productos cosméticos, fragancias, metales, fibras de ropa, es una prueba de parches. Eso es para alergias que son como de contacto prolongado. Entonces, el parche se pega en la espalda durante 48 horas, se mantiene ahí, el paciente se lleva su parche pegado a la casa y luego lo retiramos y vemos si está sensibilizado a una de esas sustancias, pues hace una reacción en el sitio de contacto. Esas son como las pruebas más frecuentes del consultorio de alergias. Usted dijo que le dan unos pinchazos, cuidado si la gente coge miedo, doctora. No, Porque usted dijo que se le puncha, eso no es una cosita, una agujita muy finita. Sí. Explíquele porque le van a coger miedo. No, el pinchazo es muy superficial. La agujita tiene 1 milímetro de longitud, o sea que es como un pellizquito en la piel. Por eso se llama prick test. Es como un pellizquito en la piel que no saca sangre y no duele, ¿ok? O sea que estas pruebas en general son bastante seguras. Eso se puede hacer a cualquier edad. Sí, se puede hacer a cualquier edad. Es bastante superficial, o sea que la reacción suele ser muy limitada ahí al sitio de la punción. Vamos a alergia como reacción medicamentosa. ¿Cuáles son, en su experiencia o lo que dice la literatura, de los medicamentos que con más frecuencia pueden producirle alergia a una persona? Pues coinciden los datos de la literatura con mi experiencia personal, porque los pacientes que más recibimos con reacciones alérgicas a medicamentos son por alergia a aspirina y sus derivados, que se denominan AINES, y a los derivados de la penicilina. Aquí vemos incluso más alergia a AINES que a la penicilina. Pero vamos por partes. Pero AINES, eso es lo antiinflamatorio no esteroideo, sí. porque estamos hablando de un público, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que es AINES? O sea, cualquier antiinflamatorio de origen no esteroideo se llaman AINES. Entonces, aspirina. Sí. ¿Qué otro? Del grupo de la aspirina, pues el diclofenaco, el ibuprofeno. ¿Qué hacen esos medicamentos? La alergia típica a estos derivados de la aspirina se manifiesta con hinchazón de los 2 ojos de forma inmediata. A los pocos minutos de consumir el medicamento por vía oral o inyectada, es la reacción más frecuente, que se hinchen los 2 ojos. Puede ser una reacción mayor, puede ser más severa. Hay pacientes que tienen episodios de asma o de dificultad respiratoria a nivel nasal.
hinchazón de la garganta, incluso síntomas severos como hipotensión, taquicardia, síntomas gastrointestinales, mareos y tal, pero no es lo más común. Lo más común es que se hinchen los dos ojos con los derivados de la aspirina. La diferencia como entre intoxicación y alergia. Un pescado me dio alergia. Explíqueme eso. Hay gente que me dice, yo no puedo comer camarones porque si me como o cualquier crustáceo, eso me da una alergia. Bueno, los síntomas de alergia suelen ser inflamatorios y no tienen que estar limitados solo al intestino. Por ejemplo, si uno se come un camarón, le puede picar la boca, hinchársele los labios, hinchársele los ojos, llenarse de ronchas, pero también puede tener síntomas intestinales como vómitos, diarrea y tal. Pero entonces ahí vemos esa causa-efecto. Me como el camarón, tengo esas reacciones inflamatorias, entonces ahí sospechamos más que es una alergia. Sin embargo, si me como el pescado o el mismo camarón y lo que tengo es una gastroenteritis, o sea, vómitos y diarrea y no tengo ningún otro síntoma a nivel del organismo completo, pues como que orienta más a que sea una intoxicación alimentaria porque ese pescado estuviera contaminado. ¿Puede hacer una gente alergia al alcohol? Sí, sí. Se puede hacer, no es, por suerte no es una cosa muy común, pero sí hay pacientes que desarrollan urticaria, sobre todo, que son ronchas que aparecen en todo el cuerpo por un tiempo variable, que está inducida por el alcohol. Y no solo porque a veces pensamos, mira, será el vino con sus conservantes, con sus... los taninos, sí, ¿qué? tal. O será la cerveza por la harina de cebada o eso, pero no, estos pacientes reaccionan a todo tipo de alcohol, a los destilados, a los fermentados, entonces vemos que el problema es el alcohol. Yo he encontrado gente que me dice, yo soy la persona que hago alergia casi a todo. ¿Es verdad eso? Sí, yo también lo he encontrado. ¿Y qué pasa? Explíqueme por qué eso. No, yo encontré una persona que me dijo, mira, yo hago alergia, yo tengo hasta miedo de todo, porque yo hago alergia casi a todo. ¿Qué pasa con esos seres humanos? Lo que pasa es que hay se describe como atópico el individuo que tiene mucha facilidad para tener alergias. Entonces, el tener alergia a una sustancia me convierte en atópico y con lo cual tengo como más probabilidad o más facilidad de hacerme alérgico a otras sustancias. Sin embargo, también hay alteraciones del sistema inmunológico, hay unas células que se llaman mastocitos, que hay personas, muy pocas por suerte, que tienen como una activación exagerada de esos mastocitos y esos están llenos de sustancias que producen alergia. Entonces, cuando esos mastocitos se rompen o se descontrolan, pues producen reacciones inflamatorias que se parecen mucho a las alergias sin ser necesariamente una alergia. Entonces, hay alergias que sí, que uno tiene anticuerpos contra ese alérgeno y hay otras reacciones inespecíficas que parecen alergia. Entonces, eso lo vemos y lo valoramos a profundidad en la consulta de alergias. De hecho, eso es tan así que hay medicamentos que su fin es evitar la desgranulación del mastocito. Recuerdo que cuando se inventó el cromoglicato de sódico, la literatura dice que su finalidad es evitar que, por supuesto, el mastocito se desgranule y que no se produzca esa reacción alérgica con el posterior broncoespasmo que se produce en pacientes con síntomas respiratorios y que hacen sibilancias a lo que nosotros terminamos llamando cuando se le hacen las pruebas, que es un paciente asmático. Estamos conversando con la doctora Yosaira Rijo, quien es alergóloga. Doctora, su consultorio, ¿dónde está? Su teléfono, ¿cuál es su horario? Bueno, mi consultorio está aquí mismo, en el edificio profesional Dr. Guaremes López, en la segunda planta. Eso es aquí en la Pedro Enrique Sureña, número 38. Justo al ladito de nosotros, Centro Médico UCE. Sí, en el Centro Médico UCE. Y nuestro teléfono para citas es el 809-688-4941. Trabajamos por cita en horario de la mañana y estamos aquí para servirles. Bien, vamos a una breve pausa y en breve retornamos con la doctora Yosaira Rijo. Continuamos ya en la parte final de su espacio UCE Salud y estamos conversando con la doctora Yosaira Rijo, médico alergóloga y que presta sus servicios
en el edificio profesional Guarionex, que está aquí al lado precisamente del Centro Médico UCE. ¿Teléfono, doctora? Es el 809-688-4941. Para su cita, ¿verdad? Ahí Sí. la pueden tener. Doctora, hay muchos asmáticos y hay creencias y tabúes, sobre todo con, con las bombitas. ¿Eso es cierto o no? ¿Qué usted me puede explicar de eso? Sí, muchos pacientes asmáticos lamentablemente creen que el inhalador crea adicción. Entonces, queremos aclarar que las sustancias que vienen dentro de la bombita de los inhaladores no son sustancias adictivas, sino que el problema es la enfermedad, no el inhalador. Por ejemplo, tenemos que saber que el asma es una enfermedad crónica que puede ser intermitente o persistente. Entonces, los que tienen episodios intermitentes también tienen asma, pero no todos los días, sino de vez en cuando. Pero el que tiene episodios persistentes, pues es probable que si no usa el inhalador, pues note que le falta el aire y que el inhalador lo controle. Pero si usted deja de usar el inhalador y ya el asma no está controlada, no es culpa del inhalador, sino de la enfermedad. No es porque se haya hecho adicto al inhalador, sino porque la enfermedad no está adecuadamente controlada y quizá necesite un tiempo más prolongado de tratamiento o incluso añadir otros medicamentos a la terapia crónica o diaria. Excelente. Quiero aprovechar ya en la parte final. En orden de frecuencia, ¿cuáles son los alimentos que ustedes ven que se relacionan más a alergia? Pues es diferente para niños y adultos. En los niños lo más frecuente es la leche, número uno, porque es el alimento al que más expuestos están desde el nacimiento. Y en segundo lugar está el huevo. En niños, huevo, leche y huevo. Y en adultos, mariscos, crustáceos, que son los que tienen pinza, como el camarón, cangrejo, langosta, el maní. También las frutas, como el kiwi, el melocotón, las fresas. Y también Em, todas las cosas pueden dar alergia, pero estas son las más frecuentes. Bueno, hemos conversado con la doctora Yosaira Rijo, alergóloga, y les damos las gracias, doctora. Ya esto es una orientación, pero les exhortamos que si usted quiere ver de manera presencial a la doctora, pues aquí en el Centro Médico UCE, ya dio el teléfono, haga su cita y no siga sufriendo de ese problema de alergia, no siga pasando trabajo, venga la alergóloga que la recibirá una profesional muy capacitada, que le hará sus pruebas y yo estoy seguro que le mejorará su calidad de vida. Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros, UCE Salud ha sido un placer y más que un honor que ustedes puedan haber estado ahí con nosotros. Será hasta un próximo programa.